En Tito capítulo 2, versículo 3 y 4. Ahí tengo la escritura en esta noche. Qué bueno es estar aquí en una celebración como esta. Amén. Porque la iglesia también está rompiendo el hielo y ya no puede ser pasiva frente a todo lo que ocurre en este mundo. Amén. Así dice la escritura en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito 2, 3 y 4. Dice la escritura en el nombre de Jesús. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Muy amable. Pueden sentarse. Esta celebración ha venido hablando acerca de valores. Así que hoy quiero ver algo aquí en el texto bíblico con relación a nuestro tema de la celebración en este día. Todos los seres humanos debemos aprender a valorarnos. Tenemos que aprender a conocernos. Eso es sumamente importante para nosotros, poder tener valores, pero sobre todo la autovaloración. Si nosotros no aprendemos a valorarnos, posiblemente la gente que está cerca de nosotros no nos va a valorar, porque nos va a tratar de acuerdo a como nosotros somos. Y creo que ahí es donde ha estado nuestra falla en la educación, que no hemos aprendido a valorarnos. Hemos dependido mucho de lo que la gente dice de nosotros y hemos aceptado eso porque no hemos llegado a conocernos. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, a apreciar, a elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y de plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular metas, propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. El valor de sí mismo es la exclusividad de cada persona que puede optar por vivir la mejor vida posible, pues no hay otra igual en ella. Dios, la vida y nuestros semejantes esperan que realicemos el mejor proyecto de vida donde se puede dimensionar, reconocer el valor de esa persona que puede amarse a sí mismo. Esto no tiene relación alguna con el gusto o la satisfacción desmedida de placeres o una malentendida libertad. Por el contrario, el valor de sí mismo es un cuidado muy prudente frente a los excesos, el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia. Caminos que desafortunadamente muchos toman confundiéndolo con el valor de sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a autovalorarnos. Sencillamente. Lo que la gente ha hecho con nosotros y la manera de tratarnos es justamente lo que nosotros hemos vendido. Eso es lo que nosotros hemos permitido que la gente haga con nosotros. Porque no hemos sido educados en función de los valores y de una autovaloración. La Escritura, el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, escribiendo al pastor Tito, está tratando de guiarlo acerca del trabajo que debe hacer como pastor de una congregación o de una iglesia local
o de una comunidad de creyentes, como le llamamos. Y aquí él hace un enfoque acerca del trabajo que debe hacer la mujer. Y yo hoy, sencillamente, quiero tomar el texto bíblico en los minutos que posiblemente ya estoy sobre ellos, para que nosotros veamos dónde ha estado la debilidad de la iglesia, porque no se ha ejercido la función. Y habla de las ancianas. Israel tenía esa particularidad del gobierno geriátrico, el gobierno de los ancianos. Hoy se le llama anciano en las iglesias a otra expresión diferente a lo que es el término anciano en el contexto bíblico. El anciano en el contexto bíblico es una persona madura en edad, es una persona que puede responder por su experiencia a ciertas situaciones y que tenga capacidad de aconsejar, de guiar y de juzgar cosas. Asimismo, en la iglesia, la iglesia es producto de el judaísmo, porque el judaísmo es la base donde se fundamentó el cristianismo, y los apóstoles todos eran judíos. O sea que lo que enseñaron en la iglesia, la revelación del nuevo pacto, pero con un fundamento de Israel y del judaísmo. Por eso en las iglesias había ancianos y había ancianas. Y entonces le enseña al pastor Tito cuál es la dinámica que debe tener una anciana en una iglesia. Los ancianos acompañaban a la administración de la cosa sagrada o de la iglesia. Son las mujeres que Dios llama para servir junto con el pastor a la congregación, porque es un asunto de servicio. Y él le dice, esas ancianas, está hablando de mujeres líderes, que liderean mujeres dentro de la congregación. Y le dice, ¿cuál debe ser el perfil de esa mujer? Y ojo con esto, tenemos que entrar ahí, porque hasta que no entremos en el orden bíblico, nos falta algo. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Si son elegidas como ancianas de la iglesia, producto de su experiencia, de su capacidad, le dice, asimismo ellas deben ser maestras del bien y no ser dadas a ser esclava del vino. No deben ser ancianas borrachonas, le dice. No deben ser borrachas, ni deben ser las ancianas que se la pasan mirando por las ventanas a medianoche para saber todo lo que está ocurriendo, sin el propósito sano de interceder, sino para comentar. Que no haya que llamarle la atención, como en el caso de las mujeres de Corintio, que le dijeron, callen en la casa de Dios, porque eran alborotadas. Le dice, que no sean así, que sean reverentes en su porte, que sean dedicadas, y que en el trato con las mujeres puedan enseñarle. ¿Enseñarle qué? Aquí lo dice claro en el 2:4. Enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Sagrada Escritura está presentando la alternativa, la salida a una crisis que ha habido siempre en el mundo. En el mundo ha habido crisis, falta de paternidad y de maternidad. Es un problema completo. En el mundo entero, los padres y la madre no se han dedicado a formar a sus hijos e hijas. Entonces se está llamando a las ancianas que, viendo la carencia que hay en el mundo de educación, que se dediquen, que se acerquen con amabilidad, con conocimiento, con autoridad, para educar a esas mujeres jóvenes, a enseñarle. Yo sé que muchas de las que están aquí
que entraron en un matrimonio no tuvieron esa oportunidad de ser educadas por sus padres, tampoco en la iglesia por esas ancianas que se sentaron con ella y le dijeron cómo es el matrimonio. Y algunas de las que han fracasado en el matrimonio fracasaron justamente porque nadie le dijo cómo hacerlo en el matrimonio, cómo poder enfrentarse a esa gran responsabilidad. Y entonces llama la atención que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, como amar a sus maridos y a sus hijos puede ser interpretando la cátedra de Jesús cuando nos habla acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Hay una correlación aquí y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, 27. Dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos que interpretar en el texto bíblico que de la misma manera que la va a enseñar a amar a sus hijos y a su esposo, la va a enseñar también a amarse a sí mismo. Y ahí está nuestra gran carencia, la falta de amor por nosotros mismos. Y hacer sacrificio más allá, incluyendo la propia vida, de lo que está establecido en la Escritura. Una persona que se ama a sí mismo, una persona que no se ama a sí mismo no puede amar a las otras personas. Entonces, en esa enseñanza es sumamente importante que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amarse, a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Es cómo tratarlo, cómo debe ser. Necesitan conocer eso y no vivir tirando aventura. Si nosotros aprendemos a amarnos, vamos a desarrollar entonces la identidad. Si desarrollamos la identidad, nos permitirá conocer el origen, el destino, el potencial. Aprenderemos a conocernos y a definir nuestro ser, a saber quiénes somos. Y esa es la gran pregunta. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos qué queremos, hacia dónde vamos? ¿Sabemos qué cosa estamos permitiendo y por qué lo permitimos? ¿Conocemos nuestra capacidad? ¿Nos valoramos nosotros a nosotros mismos? ¿O estamos esperando el valor que nos den las otras personas? Ahí está el déficit, en que no hemos aprendido el amor. Y cuando lo aprendamos, aprenderemos a amarnos nosotros y amar a las otras personas que nos rodean. Eso va a provocar que podamos establecer límite claro. Y esa es la razón principal de los abusos, la falta de límite claro. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar conmigo? ¿Qué debo permitir? ¿Qué debo aceptar? Ahí ha estado la situación. Falta de conocimiento, falta de formación, falta de paternidad, falta de maternidad. Hemos criado a los hijos y le hemos dado alimentos, pero no lo hemos formado acerca de quiénes ellos son y lo que les espera en la vida y cuál es su responsabilidad en la sociedad y en la familia. Entonces sabremos qué cosas debemos permitir y hasta dónde debemos llegar y qué hacemos con cada cosa. Voy a concluir estos minutos, que creo que lo que hice fue hoy crear las expectativas de algún tema en un momento determinado para abrir una introducción del primer capítulo de ella. Pero tengo que concluir porque fueron unos minutos y estoy sobre él. En este tiempo debemos enseñar para mejorar la calidad de vida de la gente. Y si la sociedad ha fallado, si los padres han fallado, la iglesia no te puede fallar. La respuesta es, la iglesia no debería fallarte. Tenemos que ser educados, todos, acerca de lo que la Escritura establece, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el trato de la mujer al hombre y del hombre a la mujer, cómo debemos aprender a autovalorarnos
Lo que ha fallado en la mujer en este tiempo y la crisis que hay es la falta de maternidad y de paternidad. Eso justamente es lo que ha faltado. Un padre que puede enseñar a amar y una madre que puede enseñar a respetar nos ha faltado. Porque a ellos tampoco nadie los enseñó. E hicieron lo mejor que pudieron. Necesitamos una iglesia que responda ante una crisis del mundo. Padres y madres que se dediquen a formar hijos de manera correcta. Una iglesia que hace honor a la palabra, entrenando mujeres para que aprendan a amarse a sí mismos y amar a los demás. Te bendigo esta noche. La gracia de Dios sea contigo y de corazón, felicidades.